nuestra primera entrevista del día de hoy. Con nosotros está el buen amigo Yatsel Román, especialista en temas internacionales que pues no había dejado en el abandono. Es cierto, yo el compatriota, ¿verdad? Compatriota, sí. Yatsel, fuiste designado hace poco tiempo con una nueva posición. Sí, efectivamente, pero más que todo quiero reiterar, a pesar de las cizañas que tira Yuri en ese sentido, que, como bien dice Arcángel en aquella legendaria canción, pero ¿cómo que me fui? Yo no entiendo. Pero definitivamente el tema que nos reúne el día de hoy, que hemos visto que precisamente levanta bastantes pasiones, incluso desde bien temprano, es uno que tiene implicaciones definitorias para la estabilidad en no solamente la República Dominicana, sino el Caribe, Centroamérica, y si no se toman acciones concretas para todo lo que sería el conjunto del hemisferio occidental. Estamos hablando de la República de Haití. Para hablar de la República de Haití tenemos que dividirlo entre lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo urgente? En Haití ahora mismo hay un secuestro cada 11 horas. En Haití solamente este año han secuestrado 10 dominicanos, que todos han sido liberados, gracias a Dios. Lamentablemente no todos sin lo que ha sido un intercambio económico. 8 de ellos sin intercambio económico, pero ya los últimos 2 fueron bastante más difíciles y entendiblemente las familias terminaron emitiendo pagos. Pero más aún, en Haití no hay un presidente porque fue asesinado. En Haití no hay un poder legislativo porque había sido disuelto en el año 2020. En Haití no hay un poder judicial porque también había sido disuelto. Y en Haití no hay un primer ministro validado por parlamento porque no hay parlamento. Entonces, resulta también que por añadidura a toda esta situación tan caótica, en Haití ahora mismo no se tiene la definición más aceptada de lo que es un Estado funcional, que es el monopolio del uso de la fuerza. En Haití no hay monopolio del uso de la fuerza. Incluso cuando vemos informes de Naciones Unidas, resulta que los grupos armados al margen de la ley tienen igual o mayor cantidad de armas que la Policía Nacional haitiana. Entonces eso es urgente y por eso precisamente República Dominicana alza su voz en todo escenario internacional. Lo hizo en la Cumbre Iberoamericana, lo hizo en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo hizo en la Cumbre de las Américas y ahora lo hizo ante el Consejo Permanente de la OEA. Haití debe ser pacificado para continuar cualquier tipo de conversación. Entonces, de lo urgente pasamos a lo importante, y es que en el sistema constitucional haitiano lamentablemente no hay garantías para la estabilidad, porque incluso previo a todo esto que estamos viendo, en Haití resulta que por esa inspiración en el modelo semipresidencial francés no se logran las reformas necesarias, porque ¿qué sucede? En Haití hay un presidente que es jefe de Estado y también de gobierno. Sin embargo, la jefatura de gobierno la delegan un primer ministro nominado ante el Parlamento. Pero entonces, ¿qué sucede? En Haití, en las elecciones del año 2016, solamente votó 18% del padrón. República Dominicana, antes de la pandemia, tenía un promedio de 70% de votación. Guatemala, que fue el país con menor participación previo a la pandemia, tenía 40% de participación. Haití 18%. Es decir, si un presidente gana con 52%, eso es 9%. Pero una oposición que logra 10%, ¿a quién representa? Su mamá, su papá, sus vecinos. Pero tiene presencia en el Parlamento y puede bloquear al primer ministro. ¿Y qué pasa si no hay un primer ministro validado por Parlamento? El gobierno no tiene iniciativa legislativa. ¿Y qué pasa cuando el gobierno no tiene iniciativa legislativa? No puede presentar proyectos de ley. ¿Y qué pasa si no puede presentar proyectos de ley? ¿Cuál es el principal proyecto de ley que presentan los gobiernos cada año? El presupuesto. ¿Y qué pasa si no se aprueba presupuesto? Que no pueden desembolsar los fondos de contrapartida para ayuda internacional. ¿Y qué pasa cuando un país como ese no recibe el desembolso de ayuda internacional? Pues buena parte de lo que estamos viendo. Así que también hacen falta serias reformas, pero esto solamente como introducción. Lo cierto es que Haití ha vivido una gran cantidad de momentos difíciles. Recordaremos la caída de los Duvalier en los años 80, las 2 caídas de Aristide en 1991 y luego 2004, el terremoto en el año 2010 y ahora pues la cooptación por las pandillas que se han confederado, las principales en Puerto Príncipe, 9 de ellas, en un grupo que llaman la G9, que por primera vez trasciende lo que es la influencia
política, y lo importante es que estos bandidos no tengan un asiento en las mesas legítimas de negociaciones. Eso como introducción. Roselvis y luego Liz. Román, bueno, que hasta hace poco fue viceministro de Asuntos Consulares de aquí de República Dominicana. Sí. Sabemos que tu opinión y tus declaraciones tienen bastante peso. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la intervención internacional en Haití, pero hasta antes de eso quisiera que hagas la aclaración, porque tú dices que no hay parlamento y que no hay poder judicial, y nosotros, por ejemplo, hemos leído recientemente de ataques de bandidos a los palacios de justicia, donde hay jueces, digamos, atendiendo casos. Entonces, para que expliques un poquito eso, que me imagino que no es tan literal el hecho de que no hay jueces y no hay diputados. No hay alta corte en ese sentido. Recordaremos que incluso el año pasado, previo a lo que fue el magnicidio de Jovenel Moïse, hubo movimientos que buscaban investir como presidente de la República a representantes del Poder Judicial. Sin embargo, las altas cortes fueron disueltas. En el caso del Parlamento también resulta, ¿qué sucede? Haití es un país inspirado en el semipresidencialismo francés, como bien hice la referencia, pero no logró hacer elecciones legislativas antes de que venciera el mandato por el cual habían sido electos los diputados. Cuando se vence ese periodo, entonces el gobierno en ese momento interpreta que ya no tienen ese nivel de legitimidad, sino que ahora entonces el presidente Moïse podía gobernar por decreto. Así que sucede que algunos representantes todavía tienen mandato. Por ejemplo, hay un senador que considera que todavía tiene mandato y también quiso proclamarse presidente de la República, pero no fue posible. Vale acotar que esta no es la primera vez que eso sucede en Haití, pero es la vez que ha sido más prolongada. Recordaremos que en el año 1999 sucedió lo mismo con el caso del presidente René Preval, que igual se venció lo que era el mandato de cuatrenio del Parlamento, y el último año entonces él gobernó por decreto. Pero esto no está supuesto a extenderse tanto. Ya Haití lleva 2 años sin Parlamento y eso definitivamente complica todo, porque, vuelvo y repito, ahora mismo lo que hay es un primer ministro, pero un primer ministro que no tiene entonces la confianza, claro, que es como le llaman en el sistema semipresidencial y parlamentario de un parlamento, porque no hay parlamento. Yo le he hecho esta pregunta a otras personas, pero quiero escuchar tu opinión por tu conocimiento. A mi considerar, la situación que vivió Haití en 2004, cuando primero se designó la Fuerza de Tarea Conjunta de la ONU, que luego vino a ser la MINUSTAH y luego la MINUSJUS, yo creo que la situación no era tan grave como es ahora. ¿Cómo es posible que viviendo Haití la situación que está viviendo en este momento no se haya, digamos, armado una fuerza de intervención o de pacificación como se hizo en el 2004? Claro, tengo que mencionar que de hecho he trabajado muy de cerca previamente con quien fue el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Misiones de Paz. Estamos hablando de Edmond Mulet, guatemalteco, candidato presidencial en Guatemala para el año próximo, y en gran medida pudiéramos explicar la reticencia de algunos movimientos que anteriormente eran más inmediatos por el tema de que muchos de estos casos no han sido los más exitosos. Entonces hay fatiga económica y también al mismo tiempo hay fatiga desde el punto de vista de quién pone a los soldados. Ahora bien, hoy en día, si se presenta una propuesta bien elaborada, lo que veríamos sería un mejor escenario para la aceptación. Y eso precisamente es el mensaje que el presidente Luis Abinader llevó ante la OEA, llevó ante la reunión con Kamala Harris, que vale la pena explicar, porque algunos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué la reunión con la vicepresidenta en vez con el presidente? Y es que Kamala Harris ha recibido la encomienda de llevar los temas de Centroamérica y el Caribe. De la misma manera que recordaremos a finales de los años 90, cuando el presidente Leonel Fernández se reuniera con el vicepresidente Al Gore para ver los temas medioambientales, que incluso cuando sale el vicepresidente Al Gore, se mantiene llevando esos temas. Sabemos que, por ejemplo, Kamala Harris es de origen jamaiquino, por ponerle, vamos a decir, esa explicación. Pero, desde luego, una fuerza conjunta es vital para la parte urgente que les dije, que es la pacificación. Para sentarse en la mesa y ver cualquier tema futuro, el primer paso es la pacificación. Ahora bien, la referencia que acabas de hacer, que haría también precisamente Edmond Mulet, incluso lo trajimos en el año 2019, en noviembre, cuando la situación parecía que estaba peor que nunca, y sin embargo ahora está también peor que nunca, es en el sentido de que vale la pena reevaluar cuáles son las funciones de estas misiones, principalmente en Haití, de modo que no suceda lo que acabas de mencionar, que es que situación de violencia, llega la misión,
la misión pacifica, la misión se va claro. y retorna la violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yatzel, hemos visto el cierre de la presencia consular de una gran cantidad de países, no sé si queda todavía alguno presente en Haití. ¿Qué implica esto para la movilidad de los ciudadanos que se trasladen legalmente procedentes de ese vecino país? Y si no me equivoco, tú me corregirás, no sé si ellos tienen la posibilidad en este momento de adquirir o renovar sus pasaportes en caso de que deseen hacerlo. Claro, vale la pena aprovechar este espacio para reiterar algo que anteriormente me tocaba a mí, ya no, sin embargo, como ciudadano comprometido con lo que es la integridad física de cada uno de nuestros compatriotas, quien no tenga una razón de peso fundamental para ir a la República de Haití, la recomendación es que no viaje. Repito, en Haití hay un secuestro cada 11 horas, hay quienes dicen que es cada 2 horas por el hecho de que no todos se reportan de inmediato, y han sido 10 dominicanos secuestrados este año, de los cuales repetí, 8 de ellos logramos la libertad sin intercambio financiero, pero hubo 2 que ya eso no fue posible. No porque el Estado dominicano de ninguna manera pagara, sino porque los familiares cayeron en ese nivel de desesperación tras un mes de secuestro. Ahora bien, como acabas de mencionar, España, Francia y varias otras presencias diplomáticas y consulares han cerrado momentáneamente lo que son sus operaciones por el hecho de que la cantidad de protestas estaban aumentando, y varias de ellas, es importante mencionar, no tienen que ver directamente con la situación pandillera que conocemos, sino por otros tipos de motivos, como lo es el caso de que no se han hecho elecciones por razones que conocemos. Si mañana hay elecciones y no se ha pacificado Haití, pudiera haber una injerencia muy directa de los grupos armados. También está el hecho de que el costo de la vida en buena parte del mundo está golpeando y lleva a nivel de desesperación. Incluso, no quisiera salirme del tema de Haití, pero solamente para mencionarlo, incluso esto es algo que interesa a muchos en República Dominicana por la relación cultural. Han visto que el Líbano tiene 175% de inflación por una crisis que comenzó hace 3 años, y para intentar controlar la inflación se han tomado medidas similares al corralito argentino del año 2001, en el sentido de que hay un límite a la cantidad de dinero que puedes retirar de tu cuenta. Entonces, ¿qué ha sucedido este año? Esta semana, que 5 bancos han sido tomados rehenes por ahorrantes que dicen que de ahí no se van hasta que le entreguen su dinero, y que se lo entreguen en las condiciones que ellos lo depositaron. Por ejemplo, ayer hubo uno que tomó un banco porque su cuenta es en dólares, y le dijeron que le pueden garantizar el 70% de sus ahorros, pero en moneda local, es decir, devaluada. O sea, solamente haciendo referencia a lo que está pasando en muchos lugares por el tema de la inflación en ese orden, que ahora mismo nadie está libre de ello en distintas medidas. Incluso países dolarizados, que es una moneda que por razones obvias no se devalúa al nivel de velocidad que vemos en otros lugares, pero países dolarizados, como es el caso de nuestro gran amigo Panamá, tienen inflación de 3 o 4%. Y uno dirá, bueno, nosotros desearíamos tener 3 o 4%, pero 3 o 4% cuando eres un país dolarizado es altísimo. Solamente haciendo esa referencia de que no todo lo que pasa en Haití es por el tema de la violencia. Ahora, el tema de la violencia es lo más escandaloso. Sí, perdón, pero me refería a los ciudadanos haitianos que deseen adquirir su pasaporte o salir debido al cierre. Ciudadanos haitianos. Exactamente, que deseen salir legalmente. Porque Sí, hay pero embajadas que han cerrado México, Francia, España, la Dominicana. Claro, con el tema de pasaportes vale la pena tomar en cuenta y que de su acceso a ellos mismos a obtener un pasaporte o renovar el mismo. Sí, el tema es que los tiempo de pasaportes son las autoridades haitianas que los emiten. Eso no tiene que ver con las embajadas. Sí, Ahora, sí, entiendo, pero no sé si, como te decía en la pregunta, si están cerradas esas oficinas de ellos para obtener sus pasaportes. Ella se refiere a la de ellos mismos. Exactamente. Si tienes conocimiento sobre las instituciones de expedición de pasaportes. Sí, exacto. Pero solamente aclarando, no lo emiten las embajadas. Eso son sus direcciones de pasaportes. Sí, siguen abiertos. Ahora, quizá la pregunta que está haciendo es si, teniendo ya pasaporte, pueden entonces aplicar para visas mientras estén cerrados. No, incluso por ponerles un caso, sabemos que en estos días, por las preocupaciones en torno a Fiona, el consulado estadounidense en Santo Domingo pues movió citas que tenían, por ejemplo, para este lunes, para el jueves, por los 3 días que pudieran ser un tanto inconvenientes. Así que si tienen pasaportes, tendrán que esperar a que vuelvan y abran. Que, repito, esto no es fuera de lo común
en ese país. Cuando fue el asesinato de Jovenel Moïse el año pasado, igual durante unos cuantos días hubo cierre de operaciones. Si cierra la embajada como cerró, también cierra los consulados, los dominicanos. Sí, cerraron los 5 consulados, pero no siempre es lo mismo, porque por ejemplo sucede que los consulados de República Dominicana están en Zapitre, están en Belader, están en Cabo Haitiano, están también, por ejemplo, en Juana Méndez, en adición a Puerto Príncipe. Entonces no todos reciben los mismos embates. Por ponerles un caso, Juana Méndez, como bien saben, está en la frontera, que suele estar bastante relativamente en comparación con Puerto Príncipe. Claro. Pero en este caso estamos viendo una situación nacional. ¿Están cerrados los 5 entonces sí. en este momento? En este momento. El tema económico en Haití, una de las quejas que se exponía en la participación que hubo en Estados Unidos era, caramba, a Haití le hemos dado muchísimo dinero, no lo exponía la parte dominicana. Le hemos dado muchísimo dinero, sin embargo, ese dinero nunca se pudo utilizar una parte, otra que iba a inversión no retorno, de no retorno. Tampoco pudimos desembolsarla porque no cumplieron con los requisitos que se necesitaba, y eso se suponía que era parte de un proyecto que luego del terremoto fundamentalmente se tenía en Haití pensado. Ahora hay la posibilidad de que con algún tercero de por medio administrando ese dinero que no obedezca a ninguna autoridad de Haití, luego de que se restaure la paz, haya elecciones, haya una nueva autoridad señalada en ese país, que se pueda aplicar, que comience a llegar inversiones estatales de otro país, o sea, más que nada, no inversiones empresariales, no, aportes para la organización de ese país. Bueno, por eso hacía la referencia a lo urgente, que es lo importante. Urgente, pacificar. Lo he mencionado 5 veces, pero porque sí, quiero que quede claro el mensaje. Después lo importante, que es lo que acabas de mencionar, que es el tema de gobernanza. Porque resulta que no vale para prácticamente nada que se dediquen 13,000 millones de dólares si no hay una administración clara, si no hay un plan claro y si no hay metas claras de lo que es la puesta en curso de estos programas. Porque, por poner un caso, ustedes recordarán que en el año 2001 la revista Foreign Policy había hecho un reportaje bastante lúgubre sobre lo que acontecía en Colombia, por ponerles un ejemplo. Sin embargo, Colombia, en el gobierno del presidente Pastrana, logró entonces la adjudicación de los fondos llamados el Plan Colombia, que continúa entonces el gobierno del presidente Uribe, y Colombia pasó de tener 75 muertes violentas por cada 100,000 en el año 2002 a después tener 27 muertes violentas por cada 100,000 en el año 2010, que sigue siendo alto, pero en comparación con lo que había anteriormente. Ustedes recordarán que hubo una época en que decir, bueno, me voy a Colombia era rezar un Padre Nuestro, y hoy en día decir me voy a Colombia, probablemente todos dicen llévame contigo. Y eso cambió de manera considerable, pero precisamente porque hubo un acompañamiento, hubo metas claras y hubo un Estado que aplicó lo que eran los criterios para esto. Lamentablemente en el vecino eso no ha existido, así que eso conlleva serias reformas y conlleva un análisis profundo de cómo se utilizarían esos fondos para precisamente lograr la confianza de los donantes. Ustedes recordarán que el encabezado también lúgubre del New York Times en julio del año pasado, posterior al asesinato de Jovenel Moïse, era, y lo repito, aunque fue muy contundente, 13,000 millones de dólares a la basura. Eso asusta a cualquier donante, y es por eso precisamente que las reformas son necesarias para la administración. No quisiera decir aquí cuáles son las opiniones en ese orden, sin embargo lo importante, y es lo que lleva a República Dominicana a aprovechar todos estos escenarios, es porque con un Estado en disolución salimos perdiendo los dominicanos, con un Estado mínimamente estable salimos ganando los dominicanos. Yatsel, el tema de Haití en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente dominicano tiene previsto una locución para la próxima semana. ¿Qué posibilidad hay de que efectivamente ese clamor que ha sostenido de manera reiterada el presidente haitiano logre tener eco en esta ocasión? El presidente dominicano, logre tener eco en esta nueva asamblea y
efectivamente, ¿cuál entiendes tú va a ser la línea estratégica que trazaría el presidente en su discurso? Claro, precisamente en busca de que esto no solamente tenga eco retórico, sino que tenga eco En acciones. concreto en acciones. ¿Vas a retuitear el discurso de este fin de semana? ¿Cómo de esta semana? Bueno, es que un solo discurso no es suficiente y no estamos hablando solamente de lo que son los escenarios así visibles, porque incluso sabemos que las asambleas de Naciones Unidas, la parte, vamos a decir, simbólica, sí, desde luego es la que queda, pero ahí lo importante son los intercambios bilaterales que se dan. Pero una sola participación no es suficiente y por eso precisamente Cumbre de las Américas, Cumbre Iberoamericana, Alianza para el Desarrollo en Democracia con Costa Rica y Panamá para magnificar lo que es la potencialidad de ese mensaje, para precisamente encontrar aliados en ese orden. Un gran aliado es Costa Rica. Costa Rica no vive la misma situación de ninguna manera, pero tiene un vecino bastante complejo, que es el caso de Nicaragua. Y ustedes recordarán, año 2018, que incluso lo comenté aquí en Sol de los Sábados en ese momento, el presidente de aquel entonces, Carlos Alvarado, había emitido una queja en las Naciones Unidas de que estaban dejando solo a Costa Rica con el tema de Nicaragua. Entonces, ahí se da una alianza natural y es una alianza que rinde frutos, porque no es lo mismo que un solo país lo haga a que tres de inicio, que cuando sumamos esas economías nos convertimos en el cuarto socio comercial más importante de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ahora, con relación a la pregunta de Millicent, si podemos esperar, estamos apostando a eso. Y cuando digo estamos apostando como sociedad, porque recordaremos que esto ha sido una constante a lo largo de los años. En su momento, solamente por hacer referencia, recordaremos que aunque eso no fue confirmado en ese entonces, pero posteriormente sí fue confirmado durante una visita del presidente Leonel Fernández a Haití. Según lo que se narra y lo que mencionan los que estaban ahí, la MINUSTAH tuvo que rescatarlo para sacarlo de ahí. Vaya. Y ahí se supone que estaba más estable la situación, imagínense ahora. Así que todos salimos ganando. Este debe ser un tema nacional, este debe ser un tema que nos una a todos. Eso no quiere decir que todos estamos 100% de acuerdo, pero este debe ser un diálogo constante, como bien lo mencionaron los oyentes que estuvieron en el proceso de llamados ahora. Yaxel, con referencia a la situación, obviamente, que vivimos tanto aquí como en la República Haitiana, ¿no se ve ahora mismo un momento donde vaya a haber una reapertura de los consulados allá? Sí, claro. Eso es en el momento, porque repito, no solamente fue República Dominicana, sino varios otros. Eso sucede. Podemos ver que sucede también en otros países cuando hay fuertes protestas, grandes levantamientos. Ahora bien, el tema es cuando se vuelve recurrente. Ahí es lo preocupante. Eso es mientras tanto, pero en busca de salvaguardar la integridad física de todos los diplomáticos, también franceses, españoles, que se encuentran en la República de Haití. Bueno, pues no sé si se nos queda alguna otra pregunta, Susi. ¿Tú tenías otra pregunta? No realmente, pero no sé si se sale mucho del tema. En cuanto a el comercio, bueno, más que el comercio, en cuanto al turismo, sabemos que es imposible pensar en visitar un país como Haití. Sin embargo, ellos tienen la isla de Labadí, que pertenece a una de las grandes compañías de cruceros del mundo. ¿Esta situación afectaría entonces las rutas de cruceros que llevan a visitar esta isla? Sí, bueno, a pesar de que la isla no está tan ligada a lo que son estos conflictos, sin embargo, desde el punto de vista mercadológico, sabemos que cuando uno escucha ese tipo de noticias, no necesariamente tiene como primera intención No le llama mucho de montarse del barco. ir a dicho estado. Recordaremos que eso también ha pasado con varios otros, en algunas ocasiones de manera justa, en otras ocasiones de manera injusta, pero lo que sí mencionamos es que la estabilidad es clave. Y buena parte del éxito de República Dominicana a lo largo de los años ha sido de que en un vecindario complejo hemos sido la democracia más estable, en un escenario complejo hemos sido la economía de más crecimiento, y en un escenario político, si quiero hacer la referencia en este sentido, incluso llamé a Yuri hace unas semanas para compartirle lo que era esta opinión, y no quiero que se malinterprete, pero en República Dominicana la meta política no es aniquilar al rival. En República Dominicana la meta política no es destruir por completo a quien te adversa. Aquí la meta es ganarle a uno u a otro. Aquí todavía tenemos convivencia. Y eso suena como muy lógico. Sin embargo, sabemos que hay otros países donde no es así. Donde lamentablemente lo que hemos visto es un nivel de virulencia que llega a la imposibilidad
de llegar a acuerdos. República Dominicana todavía tiene eso, pero nadie puede pensar que eso es para siempre, y por ello precisamente el nivel de diálogo que tenemos aquí es importante mantenerlo, el nivel de debate, en ocasiones subido de tono, pero siempre basado en argumentos, es la clave, porque cuando se pierde eso, se pierde la nación, y eso es lo que no queremos. Al contrario, lo que queremos es una agenda por la prosperidad, por la estabilidad, por la paz y desde luego por el desarrollo. Muchísimas gracias a Yatzel Román, especialista en temas internacionales, que el día de hoy pues nos ha dado mucha claridad sobre el tema haitiano y las repercusiones que esto pudiera tener para la realidad dominicana. Muchísimas gracias, Yatzel. Cambio fuera.